Buenos días, pastores, que Dios les bendiga. Hoy vamos a entrar a las epístolas, o primero comenzamos, ¿no?, con el libro de Hechos. Aún todavía nos falta el libro de Hechos. Y luego en las epístolas. Vamos a continuar con las epístolas, pero antes vamos al libro de Hechos, hermanos. Ya hemos estudiado. Pasa, Vito. ¿Listo? Muy bien, en sus libros, hermanos, la página, a ver, un repasito, familiarícense ahí con el libro. Ya familiarícense con el libro. Este libro deben de seguir estudiando en casa. Panorama, perspectiva general del Nuevo Testamento. Página 9, por favor. Página 9. Página 9. Ubiquen ahí. Este curso inició el día lunes con la descripción de la asignatura. En la página 9 ahí está un repaso panorámico del Nuevo Testamento, enfatizando, así como ya lo venimos estudiando, el tema, el propósito del libro o la epístola, la estructura y el contenido básico de cada libro o epístola, es decir, de los 27 libros. También hemos estudiado los objetivos del curso, objetivos para poder entender la salvación, la santificación, beneficios para la iglesia, para nuestra propia vida. Avancen a la página 14. Ahí está el bosquejo de todo el curso. Ayer hemos cerrado la introducción, que sería el punto número 1. Ahora ya estamos en el punto número 2, los 27 libros del Nuevo Testamento. Los 27 libros. Y este material va a terminar el día viernes, página 25, con un sumario de capítulos más significativos del Nuevo Testamento. Avancen, por favor. Luego, hemos ido a los 4 evangelios, que está en la página 25. La página 25. Ayer hemos cerrado los 4 evangelios. Hay 3 evangelios sinópticos y un evangelio suplementario, que es el evangelio de Juan. Y de esa manera llegamos a la página 69. 69. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Ahora trabajamos con el libro. Antes de entrar a la Biblia, hermanos, ahí en la parte superior dice, el único libro de historia de la iglesia. Ya, esta es una historia de la iglesia, pero una historia que contiene teología. Hechos es el libro, el tema que le pone el autor acá de este material es fundación y crecimiento de la iglesia. Fundación y crecimiento de la iglesia. Estructura, divisiones principales. ¿Cuántos capítulos tiene? 28 capítulos. ¿En cuántas partes divide acá el autor? En 3 partes. Del capítulo 1 al capítulo 7, la iglesia es fundada, Pentecostés. Del capítulo 8 al capítulo 12, la iglesia se ve forzada a crecer. El personaje principal allí es Pedro. Capítulo 13 al capítulo 28, la iglesia libre en el mundo. Y el personaje principal allí es Pablo. Ahora en la parte inferior, si bien es cierto, Lucas es el escritor, ya tenemos el tema, ya tenemos los capítulos, tenemos la estructura y el bosquejo. La pregunta ahora es, ¿a quién va dirigido el libro? A ver, capítulo 1 leemos, versículo 1.
en el primer tratado, oh Teófilo. ¿A quién va dirigido el libro? A Teófilo. Ahora, hemos dicho, si Lucas para Teófilo es un manual de discipulado, de cómo puede él discipular, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, Hechos es un manual de ¿qué? De la misión, es decir, de establecimiento de iglesias, de desarrollo de iglesias y de la extensión del evangelio o plantación de iglesias hasta lo último de la tierra. Entonces, en la parte inferior pongan ahí dirigido a Teófilo. Dirigido a Teófilo. Siguiente página, por favor, y aquí sí, concentración total, hermanos, concentración total. Página 70, página 70, página 70. Gráfico del libro, Hechos, la fundación, podemos poner ahí también desarrollo, crecimiento y extensión de la iglesia, si quieren añadirlo. ¿En qué año se escribió? En el año 62, 62, 63. Y allí la gráfica tiene tres columnas, capítulo 1 al capítulo 7, capítulo 8 al capítulo 12, capítulo 13 al capítulo 28. Ahora resalten en esa parte superior, ahí del cuadro, hechos del Espíritu Santo por medio de Pedro. ¿Sí? A ver, vamos, trabajamos. Del capítulo 1 al capítulo 12, ¿quién es el personaje principal? Hechos, capítulo 1 al capítulo 12. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 12, en este nacimiento, desarrollo, crecimiento y extensión de la iglesia, capítulo 1 al capítulo 12, Pedro. Del capítulo 13 al capítulo 28, personaje principal, hablando de plantación de iglesias, misioneros, así tenemos que verlo, porque aquí lo que vamos a ver es el papel de un plantador. En las epístolas vamos a ver el papel del pastor. Entonces aquí, capítulo 1 al capítulo 12, Pedro. Aquí, Pablo. Ahora, tienen que prestar atención y observen bien ahí. Dice, hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué el autor pone allí hechos del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es la persona que ha estado utilizando a Pedro y a Pablo. ¿Y cuántas veces se repite en todos los 28 capítulos Espíritu Santo? ¿Quién lo ha contado? Un aprox. 52 a 53 veces. Y hermanos, de aquí ya sale una tremenda aplicación ya, que más adelante quizás lo vamos a hablar. Ahora, si tengo acá a dos personajes quienes han operado en la plantación, crecimiento y desarrollo de la iglesia por medio del Espíritu Santo, ellos han obrado. Ahora, miren la tercera columna. Capítulo 1, capítulo 7, primera columna. Capítulo 8 al capítulo 12, segunda columna. Capítulo 13, el capítulo 28, la tercera columna. Y en esa columna encuentran los viajes misioneros de Pablo. Ahí está, primer viaje misionero. Pablo, ¿salió con quién? Con Bernabé. ¿Qué epístolas escribió? ¿Se acuerdan? Primer viaje, primera epístola. ¿Cuál es la primera epístola que se escribió? Gálatas. Entonces escriban ahí, al pie de primer viaje misionero, al costadito, qué sé yo. La primera epístola que se escribe es Gálatas. Gálatas. Segundo viaje misionero. Segundo viaje misionero. ¿Ok? ¿Quién sale? Pablo y Silas.
En el segundo viaje misionero, estamos hablando de plantación de iglesias, establecimiento de iglesias. ¿Qué epístolas se escribieron? Segundo viaje, 2 cartas. ¿Cuáles serían? No. Sí. Primera y segunda a los tesalonicenses. Primera y segunda a los tesalonicenses. Tercer viaje misionero, centro de operación, Éfeso, y se escriben 3 epístolas. ¿Cuáles son esas 3 epístolas? Ahí está, tercer viaje misionero, ahí al costadito nomás escriban. ¿Cuántas epístolas se escriben? ¿Cuáles son los nombres de esas 3 epístolas? Primera, segunda a los Corintios, primera y segunda a los Corintios, no, Romanos. Ahora, si se dan cuenta, en la tercera columna está primer viaje misionero, Gálatas, segundo viaje misionero, primera y segunda a los tesalonicenses, tercer viaje misionero, primera y segunda a los Corintios y Romanos. En la parte inferior dice camino a Roma, encarcelado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora dice, en la última parte dice, el naufragio de Pablo, capítulo 27, Pablo en Roma. Pablo en Roma. Ahora saquen una flechita allí, desde la cárcel de Roma, ¿qué epístola se escribió? Al costadito pongan, por favor. ¿Cuáles son las epístolas carcelarias? Así como yo, mira, ve. Así como este libro. Primero, Gálatas, y así. ¿Estamos de acuerdo? Ahora aquí abajo dice Pablo en la cárcel de Roma. Y allí, estando en Roma, escribe 4 epístolas. ¿Cuáles son esas 4 epístolas? Colosenses, Efesios, Filemón, Filipenses. Ahí hay que escribir al costadito. ¿Ok? Y ahí sale libre, y en su libertad, ¿qué libros escribe? 2 epístolas más. Primera Timoteo y Tito. Después nuevamente es encarcelado por segunda vez y escribe su última epístola. ¿Qué epístola es, hermanos? Segunda Timoteo. Y ahí se cierran las 3 epístolas. Una vez más, miramos ahí el cuadro en la parte inferior ahora. Capítulo 1 al capítulo 7. Miren ahí en la parte inferior. Iglesia fundada. ¿Sí estamos? Iglesia fundada. Bajo, un poquito más, testigos a los judíos en Jerusalén, así como ya lo hemos estudiado. Del capítulo 1 al capítulo 7 se está desarrollando la iglesia en Jerusalén. Nace la iglesia y ahí se está desarrollando. Capítulo 8 al capítulo 12, leo, iglesia expulsada, testigos en Judea y en Samaria. Siguiente columna, iglesia libertada en el mundo, testigos hasta los confines de la tierra a los gentiles. Ahora el versículo clave. ¿Cuál es el versículo clave? Capítulo 1, versículo 8. ¿Ok? Y dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una vez más leo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde iba a comenzar el ministerio, la iglesia, y luego extenderse, hermanos? En Jerusalén, en Jerusalén. Ahora, ¿dónde está? ¿En qué capítulos está la narrativa del nacimiento de la iglesia? Nacimiento de la iglesia, del 1 al 7. Ahí estamos en Jerusalén. 8 al 12, Judea, Samaria. 10 al 28, hasta lo último de la tierra. Ahí tenemos ya casi todo el cuadro. Ahora, siguiente página. 71, página 71 en el libro. Resumen del contenido.
Aquí necesitan pintar, resaltar algunos datos, ¿ya? Dice, Hechos fue escrito por Lucas alrededor de los años, resalten por favor ahí el tiempo, 64, 65 después de Cristo. Es decir, en el libro de Hechos, en esos 28 capítulos, ¿cuántos años de historia tenemos? 33 años de historia. ¿Cuánto tiempo vivió nuestro Señor Jesucristo? 33 años. ¿Ok? Entonces fue escrito en el año 64-65 como continuación de su versión del Evangelio de Jesucristo con objeto de registrar cerca de 30 años, pone el libro, de historia de la iglesia primitiva, en el periodo comprendido entre los años 33 a 65. Hechos es un libro enlace, eso también resalten por favor, así como hemos estudiado ya ayer. Aquí yo tengo a los 4 evangelios, aquí tengo las epístolas canónicamente. Pero si no estuviera el libro de Hechos, no entendiéramos. Imagínense, aquí están los 4 evangelios. Que no esté el libro de Hechos. Y de frente encontramos la epístola de Pablo a los Corintios o a los romanos. Diríamos, oye, ¿las iglesias de dónde nacieron? ¿De dónde surgieron? ¿De dónde salieron? ¿Cuándo entendemos el asunto de la iglesia? Aquí Hechos. Aquí ya ha dicho Jesucristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí nace en el libro de Hechos. Se desarrolla en Jerusalén, se extiende Judea, Samaria, luego nace una iglesia de Antioquía y saca el evangelio hasta el último de la tierra. Entonces, nuevamente, leemos el material, dice, Hechos es un libro enlace que sirve para conectar los 4 versiones del evangelio de Jesucristo con las epístolas. ¿Ok? Ahora, más abajo dice, de hecho, el personaje principal del libro de Hechos es el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces se repite? 52, 53 veces. Y ahí está detalles, capítulo 1 al capítulo 7, la iglesia es fundada. ¿Con cuántos comienza? Lo hemos estudiado. Con 120. En el camino, ¿cuántos se añaden? 3,000. Después, 5,000. Y después el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Capítulo 8 al 12, la iglesia se ve obligada a crecer. Capítulo 13 al capítulo 28, la iglesia es libre. Vayan a la página 75, por favor. ¿Cuál es el tema, el propósito? ¿Para qué se escribe este libro? Página 75, en la parte superior. Tema, propósito. En Hechos, Lucas registra la historia, subrayen esa parte, hermanitos, por favor. En Hechos, Lucas registra la historia, pero esta es historia teológica de la iglesia. Lucas registra la historia teológica de la iglesia desde su fundación en Pentecostés, estamos enfatizando varias veces, hasta su extensión a todo el mundo, conforme los discípulos en el poder del Espíritu Santo testificaron del Evangelio de Jesucristo, tanto a judíos como a gentiles, lograron establecer el principio del cumplimiento de la gran comisión. No debe de estar ajeno la gran comisión. Mensaje para aplicar. Todos los creyentes han sido llamados para llevar el ministerio terrenal de Jesús en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? Testificando de Cristo y ministrando en su nombre como miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Capítulos claves, pasajes claves, página 76, enseñanzas principales. De eso vamos a hablar un poquito ahorita. Página 78. Como estamos enfatizando acá, ningún libro de la Biblia
es independiente a los 66 libros. Todos están relacionados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, selección de pasajes relacionados. ¿Con qué libros está relacionado el libro de Hechos? Isaías, Ezequiel, Joel, Lucas, Romanos, 1 Corintios, Colosenses, Apocalipsis, y podemos añadir ahí en la lista. ¿Qué le caracteriza al libro de Hechos? Y vamos a hablar aquí de dos temas, enseñanzas y rasgos característicos. Pero vayan por favor en sus Biblias al libro de Hechos. Hechos, capítulo 1. Capítulo 1. A ver en sus Biblias ahora. Ya tenemos todo un cuadro de lo que contiene el libro de Hechos. En esencia es nacimiento de la iglesia, desarrollo de la iglesia, crecimiento de la iglesia, extensión de la iglesia. ¿Ok? Capítulo 1. El capítulo 1 podemos cerrar con un título de preparativos. Preparativos. Lo que se está haciendo ahí son preparativos. Y leo el versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Dónde encontramos eso del primer tratado? En el Evangelio según Lucas. Y decíamos ayer, ¿qué es discipulado? ¿Solamente enseñar? No. Jesucristo, ¿qué hacía? Según el versículo 1. Él hacía el ministerio y a la misma vez también enseñaba. Hoy en día los pastores, hermanitos, ¿qué le falta? ¿Enseñan? Sí. ¿Predican? Sí. Pero ¿hacen lo que enseñan? Son pocos. Son pocos. En el caso de Jesucristo, ahí está el libro de Lucas, es el manual del discipulado. Él hizo la obra y a la misma vez también reprodujo otros discípulos. Versículo 2. Comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante, pinten, resalten, después de su resurrección, ¿cuántos días estuvo? 40 días. Y en esos 40 días, ¿qué les habló a sus discípulos? Acerca del reino de Dios. Capítulo 1, versículo 5, ahí está la promesa de que el Espíritu Santo va a venir. Quizá aquí necesito detenerme un poquito. Miren el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora les pregunto, ¿quién bautiza? Maggie. ¿Quién bautiza? ¿El Espíritu Santo bautiza? ¿Qué dicen? ¿Es el Espíritu Santo que bautiza o somos bautizados con el Espíritu Santo? Ah, ya, entonces eso hay que entender bien porque vivimos en un mundo donde el carismatismo, el neopentecostalismo está subiendo, está creciendo bastante. Y podemos ver por ahí ciertas experiencias de la gente y dicen el Espíritu Santo, y alguien ríe, ¡ja, ja! El Espíritu Santo. Alguien salta y dice el Espíritu Santo, ¿y qué está haciendo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le está bautizando. No, el Espíritu Santo no bautiza. Somos bautizados con el Espíritu Santo. Miren el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, sumergidos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hay un detalle. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo el capítulo 1 tiene que ver con
preparativos. Jesucristo asciende, versículo 12, hasta el versículo 26, ahí buscan el sucesor de Judas Iscariote. Ahora, algunos dicen que Pedro se equivocó, porque Pedro no tenía que elegir al sucesor, quien tenía que elegir es Jesucristo. Ahora, si ustedes analizan todo el párrafo, en este párrafo, 1, hay base bíblica, 2, hay oración, y el quien sale elegido es Matías. Quizá más adelante podemos discutir eso. Ahí está, capítulo 1, preparativos, capítulo 2, nace en Pentecostés, capítulo 2, nace en Pentecostés, capítulo 3, la curación de un cojo, avancen un poquito, se predica, capítulo 4, conversión de 5,000, capítulo 5, pecados dentro de la iglesia a través de Ananías y Zafira, y hay disciplina en esta iglesia que se está desarrollando de parte de Dios. Hay disciplina de parte de Dios para Ananías y Zafira. Capítulo 6, la iglesia sigue creciendo, Miren el capítulo 6, versículo 1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Y qué eligieron ahí? Diáconos. Ahora, una vez más, hermanitos, aquí, presten atención. Una iglesia nace, ¿sí o no? Y en lo que nace, ¿qué están haciendo Pedro y Juan y los apóstoles? Están predicando. Y en lo que predican, está habiendo crecimiento. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, ¿en toda iglesia hay pecado o no hay pecado? Sí hay pecado. ¿Qué hicieron ante Ananías y Zafira? De parte de Dios, disciplina. ¿Quién lideró todo esto? Pedro. Una iglesia, hermanos, por más pequeña que fuera, tiene que practicar y aplicar la disciplina. Capítulo 6. ¿Qué pasa en el capítulo 6? ¿Cuántos diáconos eligieron? 7. 7. ¿Por qué eligieron a los diáconos? ¿O para qué? Razón sería ¿por qué? La iglesia crece y ese es un problema saludable, ¿sí o no? Es igual si acá creciera la iglesia, entonces, y dijeran, oye, ya no hay espacio, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Tumbamos la pared. Es un problema, pero es un problema saludable. Aquí también, si leen el versículo 1, dice, en aquellos días, ¿cómo creciera el número de los discípulos? Crecen la iglesia y ya nos metemos en problemas. ¿Qué faltan? Faltan bancas, sillas. En este caso, las viudas eran desatendidas. ¿Cuántos diáconos establecieron? 7 diáconos. ¿Quiénes eran? Y ahí está el nombre. ¿Por qué establecieron? ¿Qué estaba en peligro en los apóstoles? ¿Qué iban a descuidar ellos? La palabra y la oración. ¿Cuál es la chamba de un pastor? Enseñar la palabra. ¿Cuál es la chamba de un pastor? Orar. ¿Cuál es la chamba de los diáconos? Allá nos vamos a meter ya en problemas. Atender las mesas. Los diáconos, hermanos, no es un cargo de liderazgo. Ya donde a veces los diáconos están supervisando al pastor, están vigilando al pastor. No, el diaconado es un trabajo de servicio a las mesas. ¿Quién debe de estar a cargo en la predicación, en la oración? El pastor. Por eso nos complementamos, pues. Entonces, a veces en algunas iglesias se nombran diáconos y dicen, a ver, pastor, ¿qué está haciendo? Ya, hermanito, busca a los menesterosos, a los necesitados de la iglesia y hay que servir a esas mesas. ¿Estamos de acuerdo? Se establece allí, versículo 7, creció la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También
muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Si los diáconos cumplen su responsabilidad, si los apóstoles cumplen su responsabilidad en la predicación, en el entrenamiento, en la capacitación de los hermanos, la iglesia crece. Capítulo 7, ahí está la confrontación de Esteban en el Sanedrín, y lo matan. Capítulo 8, esto ya lo hemos estudiado. ¿Se acuerdan del capítulo 8? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y en el capítulo 8 se extiende el evangelio para Samaria. Capítulo 9 sale el evangelio para Judea, Galilea. Y en el capítulo 10 está la conversión de Cornelio. Capítulo 11, versículo 19. Ese capítulo es capítulo clave. ¿Por qué capítulo clave? Porque en el versículo 11 se narra del nacimiento de la iglesia de Antioquía. ¿Se acuerdan de eso? Segundo mártir, capítulo 12. Si en el capítulo 7 fue lapidado Esteban, en el capítulo 12, ¿quién es el segundo mártir? Jacobo muerto, Pedro encarcelado. ¿Ok? ¿La iglesia qué hacía? Oraciones. Capítulo 13, eso lo hemos estudiado ayer. Capítulo 13, ¿quién entra al escenario? Había entonces la iglesia que estaba en Antioquía. Entra la iglesia de Antioquía. ¿Cuántos viajes misioneros salen? 3 viajes misioneros. Capítulo 13, capítulo 14, primer viaje misionero. ¿Se acuerdan? Primer viaje misionero. Capítulo 15, ahí está una reunión en la iglesia de Jerusalén. Y en el capítulo 15, versículo 36, se da el segundo viaje misionero. Capítulo 15, versículo 36, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18. Segundo viaje misionero. Llego al capítulo 19, tercer viaje misionero. ¿Dónde se establece la iglesia? En Éfeso. Capítulo 20, Pablo es expulsado de Éfeso, se va, visita las iglesias de Macedonia, de Acaya, y luego regresa nuevamente a Mileto, se reúne por última vez con los pastores de Éfeso, y en el capítulo 21 está yendo rumbo a Jerusalén. Él piensa que después de predicar a la gente de Jerusalén va a regresar, pero no regresa. Lo encarcelan. Capítulo 21, ahí está en Jerusalén. Capítulo 22, también en Jerusalén. Capítulo 23, está en el concilio en Jerusalén. Y en el capítulo 23, versículo 23, lo llevan a Cesarea. Capítulo 24, Pablo encarcelado en Cesarea. Capítulo 25, Pablo encarcelado en Cesarea. A pesar de que está encarcelado, está predicando. Capítulo 26, Pablo encarcelado en Cesarea, 2 años. Y en el capítulo 27, él dice, yo voy, o en el capítulo 26 dice, apelo a Roma. Y se va y le llevan en cadenas a Roma. Y en el capítulo 28 ya está su estancia, su estadía, encarcelado en Roma. De esa manera se cierra el capítulo, o el capítulo 28, el libro de Hechos. Ahora, hermanitos, para que esto no quede solamente como conocimiento e información, ¿qué enseñanzas sacamos del libro de Hechos de los Apóstoles? Es netamente plantación de iglesias, establecimiento de iglesias. Ahora, si usted va a establecer iglesias, usted debe de conocer el libro de Hechos. ¿Ya? Hay que conocer el libro de Hechos. Para que nosotros podamos tener el libro de Hechos, Jesucristo primero tuvo que entrenar a sus apóstoles. ¿Quieres establecer iglesias? Tienes que entrenar gente. Tiene que ser gente selecta, gente calificada. Y ya ayer hemos dicho y hemos hablado un poco
al respecto cuando el pastor Ernesto decía también, ¿qué hacemos con los egresados del seminario? No todos tienen el don, el pastorado es un don, la plantación es un don. Ahora bien, ha dicho también Cristóbal que si hay un estudiante que no tiene el don, entonces hay que tratarle bien, hay que amarle y orientarle, ¿no? No todos van a ser pastores en algún ministerio. O también se ha dicho que con amor, si es que tienen interés, hay que seguir trabajando, perfeccionándoles, capacitando. En algún momento ya terminarán como plantadores. Entonces, ¿qué entendemos del libro de Hechos de manera práctica para el ministerio? A ver, enseñanzas prácticas. Aquí ustedes en el libro tienen, mírenme, un montón de enseñanzas. Hasta acá. Pero nosotros, de lo que hemos leído, hemos estudiado en estos días, ¿qué enseñanzas prácticas? A ver, yo les digo, ¿quién es la agencia para las misiones? ¿Quién es la encargada para las misiones? La iglesia local. ¿Sí o no? ¿Qué iglesias tenemos como ejemplo? La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía. ¿Qué otras iglesias? La iglesia de Éfeso. Y las otras iglesias que estaban naciendo también como Tesalónica, Filipos, no eran cualquier iglesia, eran buenas iglesias. Eran buenas iglesias. ¿Ok? Entonces, algo que podemos aprender del libro de Hechos es que si hablamos de misiones, la agencia misionera es la iglesia. Con eso no estamos diciendo que no queremos otras agencias para eclesiásticas, pero son como refuerzo, son como complemento, son como ayuda. Lo bíblico es la iglesia local. ¿Ok? ¿Qué otra cosa entendemos o aprendemos del libro de Hechos? ¿Ya? Esas son las dos cosas. Si hablamos de misiones, si bien es cierto, nuestras iglesias están en Jerusalén, pero dado un momento, conforme se van desarrollando, se van organizando, de Jerusalén o de Curahuasi tiene que salir a Judea, a Samaria. Y si es que hay algún miembro que quiere salir hasta el último de la tierra, ya nuestra iglesia tiene que estar preparada, pues, pensando en las misiones. Ahora, pensando en la comunión, pensando en la fraternidad. Hermanos, ustedes han visto de manera directa que aquí en estos 28 capítulos no hay llanero solitario. Llanero solitario, bueno, para la película. Si es que han visto a Llanero Solitario. Pues si es que han visto Rambo. ¿Cuántos de ustedes han visto Rambo? Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Oye, ¿cómo ese Rambo hoy se viste todo para la guerra? Y solito se tumba un ejército, dos ejércitos, tres ejércitos. Solito. Ya, ese es bueno para la película. Pero para las misiones, no. Cuando ustedes han visto ahí en el capítulo 11, cuando nace la iglesia de Antioquía, dice, llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé. Y Bernabé, estando en Antioquía, dice, solo no puedo hacer esto. ¿Y a quién busca como compañero? A Pablo. Ese es por un lado. Hermanos, solos no vamos a poder. A mí, si dos cabezas piensan mejor, tres cabezas, mucho mejor, pe. Mucho mejor. Entonces, el compañerismo, no solamente de consiervos, sino también de iglesias. Se apoyaban las iglesias. Cuando la iglesia de Jerusalén pasa momentos difíciles en el capítulo 11 de Jerusalén, la iglesia de Antioquía envía apoyo. Entonces hay compañerismo entre consiervos, se respeta la autonomía de la iglesia completamente, pero el compañerismo, la fraternidad, está. Hay interdependencia de iglesia. Mi iglesia depende de tal iglesia. Claro, se respeta la autonomía, pero hay interdependencia. ¿Qué más vemos? ¿Qué más aprendemos del libro de Hechos de los Apóstoles?
El Espíritu Santo. ¿Cuántas veces repite el Espíritu Santo? 52 a 53 veces. Todo pastor, todo plantador, todo misionero tiene que tener sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. En varias ocasiones, ustedes pueden pintar, yo lo tengo pintado en mi Biblia. En varias ocasiones el Espíritu Santo está dirigiendo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pablo quiere ir a Asia. El Espíritu Santo dice, no. Me voy entonces para Misia. El Espíritu Santo dice, no. Entonces, ¿para dónde? Para Troas. Entonces, ¿qué aprendemos del libro de Hechos? Hay que ser sensibles al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, nos está dirigiendo. Y muchas veces el Espíritu Santo inclusive utiliza las circunstancias. Y Pablo tenía esa lectura, esa sensibilidad, ese discernimiento. Porque cuando él quiso ir para Asia, él tenía toda la intención. Dios no está limitando ahí la predicación, porque si no, habría contradicción. Dios no está diciendo no prediques, sino Dios está diciendo el lugar. El lugar por el momento no. Ahora, ¿qué pasaría? La Biblia no lo dice. Pero dice, fueron prohibidos por el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría? Quizás los camellos amanecieron con la joroba baja, estarían cansados, o uno del equipo se enfermó. Entonces Pablo dijo, pues no, parece que el Espíritu Santo no quiere. Vamos para Misia. Y tampoco se dio. ¿Cuántas veces se repite la oración en el libro de Hechos? 22 veces. Imagínense, hermanos. Entonces, ¿qué tiene que haber en la plantación de iglesias? Fraternidad de consiervos, compañerismo de consiervos, interdependencia de iglesias. ¿Qué más tiene que haber? Obra del Espíritu Santo. Y a la misma vez también tiene que haber oración. Hermanos, necesitamos orar más. Ustedes como consiervos, mírame, reúnanse, reunámonos para orar por campos blancos. Dios tiene que orar, Dios tiene que tocar corazones, Dios tiene que levantar siervos del Señor. Una última cosa que de mi parte pudiera mencionar acá. Para que se dé este nacimiento, desarrollo, extensión de la iglesia, todos los que han estado involucrados en este establecimiento de iglesias, todos conocían y entendían bien el Evangelio, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se anunció en tal lugar. Claro, dice la palabra de Dios, pero el mensaje es el Evangelio. No podemos enviar a un misionero sin que haya entendido el poder del Evangelio que salva y transforma. ¿Alguna otra enseñanza de parte de ustedes? Bueno, trato de meditar en lo que dice como el Espíritu Santo decidió escoger a Pablo y a Bernabé. Y eso me hace ver de que hacer misiones o hacer una obra o sea, viene de parte de Dios. Yo creo que esto es lo que necesitamos entender las iglesias, de que no, si un pastor en una congregación trata de guiar a un campo, a un lugar, o sea, no es simplemente el deseo del pastor, sino que Dios mismo va poniendo este deseo, esta visión para que la iglesia puede, bueno, ser guiada hacia el campo, algo así. Ujú. Sí, sin duda, nuestro bendito Dios está involucrado, ¿no? En este plan de redención. Y si una iglesia no está haciendo esto,
Sí, totalmente. Miren, todo organismo vivo crece. Todo organismo vivo se reproduce. Eso es lo natural. Si un organismo vivo no está creciendo o no se está reproduciendo, probablemente está enfermo. Está enfermo. ¿Una iglesia puede estar enferma o no? Sí puede estar enferma. Entonces, porque la iglesia, hermanos, no es un club donde la gente quiere hacer lo que ellos quieren. Yo acá en este club doy mi aporte, doy mi dinero como socio. No, 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 no es un club donde la gente hace lo que ellos quieren. No es una asociación. La iglesia es un organismo vivo. Y como tal, un organismo vivo, ¿qué pasa? Crece y se reproduce. Si no crece y no se reproduce, algo está mal. Algo está mal. Entonces ahí hay que hacer quizá una reevaluación para ver dónde está la falla. Y terminamos con la página 78, rasgos característicos. ¿Qué le caracteriza al libro de Hechos? En una sola palabra podemos decir testigos. Completando la idea podemos ser testigos en Jerusalén, testigos en Judea, testigos en Samaria, testigos hasta el último de la tierra. Listo. Ahora vamos a la primera epístola que el apóstol Pablo. Ya, listo. Entonces tomamos, ¿cuántos minutos? ¿5, 10? 5 minutitos, hermanos.